Nadie se hubiera imaginado que justo el día de su 19º cumpleaños, Lily recibiría una noticia devastadora que aniquiló toda esperanza. El médico la miró directamente a los ojos y le dijo que solo le quedaban unos pocos meses de vida. Lily salió del hospital con una serenidad espeluznante, sin llorar, sin temblar, solo una mirada perdida en el vacío como si acabara de presenciar algo irreversible. Pero lo más impactante fue que el último deseo de la joven no era ver a sus seres queridos, ni quedarse en su país natal. Inmediatamente empacó sus cosas, imprimió un mapa de México y dijo que debía ir allí a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar las últimas gotas de tiempo que le quedaban. Y fue ese viaje, aparentemente sin esperanza, el que abrió una lucha a vida o muerte sin precedentes y trajo un milagro que ni siquiera la medicina podía explicar. Esa mañana, cuando la tierra de Spokane aún estaba cubierta por una fina capa de rocío y el viento de febrero susurraba entre los tejados silenciosos, Lily Anderson salió de la clínica en un estado que ni ella misma podía describir con palabras. El médico había hablado muy despacio, con claridad, como si quisiera que ella tuviera tiempo suficiente para asimilar cada palabra. Pero por suave que hablara, la conclusión era la misma. La enfermedad contra la que había luchado durante un año ya no respondía al tratamiento. Sus posibilidades de vida se contaban en meses, no 5 ni 10, sino un periodo tan frágil que el médico no se atrevía a especificar un número exacto. Solo pronunció una frase que todos los pacientes entendían de inmediato. No queda mucho tiempo. Lily no lloró. Su rostro estaba tan sereno que el médico tuvo que mirarla por segunda vez para asegurarse de que realmente había escuchado. Pero ella escuchó muy claramente. Esas palabras cayeron, la tocaron y luego desaparecieron, dejando un vacío interminable. No era dolor, no era miedo, solo un entumecimiento que se extendía, haciendo que sus piernas se sintieran tan ligeras como si ya no le pertenecieran. Cuando Lily regresó a casa, sus padres la esperaban. No hubo preguntas urgentes, no hubo torpes palabras de aliento, solo un pesado silencio que rodeaba a los tres, tratando de mantener la calma. Thomas, siempre el más racional de la familia, simplemente se sentó y escondió su rostro entre las manos, como queriendo ocultar la impotencia que había intentado disimular durante meses. Helen se paró junto a su hija, colocando suavemente una mano en su hombro, sin presionar, sin preguntar más, solo un toque muy suave, pero suficiente para que Lily entendiera que su madre sufría a su manera. Durante la cena, nadie mencionó la enfermedad. Hablaron del clima, de la factura de electricidad de este mes, de que el vecino acababa de arreglar la cerca. Lily lo escuchó todo, pero no retuvo nada. Su mente solo giraba en torno a una única pregunta. En los pocos días que me quedan, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Una pregunta que parecía sencilla, pero que hizo que su corazón se estremeciera como la primera vez que supo que moriría joven. Y fue a partir de ese momento, cuando comenzó el largo y arduo viaje de Lily, aunque ella aún no sabía a dónde la llevaría el camino. Desde el día en que recibió la mala noticia, Lily vivió en un estado de limbo entre la realidad y una oscuridad vaga que nunca antes había enfrentado. Cada mañana al despertar, se preguntaba cuántos días le quedaban para ver el cielo a través de la ventana. Pero, extrañamente, ese miedo no la derrumbó, solo la hizo darse cuenta de algo en lo que nunca antes había pensado. Si el tiempo se había vuelto finito, ¿qué era lo que realmente valía la pena elegir? Los largos días en Spokane hacían que la mente de Lily divagara. Ya no quería ver películas, ni leer libros, ni hablar con nadie. Pero en un momento muy casual, la imagen de una ciudad extraña apareció en su mente, tan nítida que ella misma la encontró incomprensible. Era la Ciudad de México, un lugar del que había visto algunos videos turísticos. Durante los días en el hospital, el sonido de los coches, los callejones intrincados, los puestos ambulantes, los rostros radiantes entre la multitud apresurada, todo creaba una sensación de vitalidad extraña, en total contraste con su vida tranquila y confinada de tanto tiempo. Esa idea al principio fue solo un pensamiento fugaz, pero luego creció día a día.
No podía explicar por qué se sentía atraída por un lugar donde nunca había estado, ni entendía por qué, en su situación actual, anhelaba ir a un país extranjero al otro lado del mundo. Tal vez era porque allí el ritmo de vida era bullicioso, tal vez porque quería ver un mundo vasto antes de tener que cerrar su propia vida, o tal vez porque en lo más profundo de su ser, creía que en algún lugar del mundo todavía había algo reservado para ella. Una noche, mientras toda la familia estaba reunida como de costumbre, Lily de repente expresó ese deseo. La frase fue corta, pero dejó la cocina en silencio, como si alguien acabara de apagar todas las luces. Thomas miró a su hija con una mezcla de sorpresa e incredulidad ante lo que acababa de escuchar. Helen se quedó inmóvil, sus manos suspendidas en medio de lavar los platos. Nadie sabía cómo reaccionar. Lily entendió su preocupación. Su padre siempre necesitaba un plan claro. Su madre entendía el costo de un vuelo largo. Ambos sabían que el cuerpo de Lily era tan débil que un pequeño cambio podría hacer que todo se saliera de control. Pero esta vez, ella no intentó convencerlos. No explicó, solo los miró en silencio, como queriendo decir que no era un capricho pasajero, sino lo único que la hacía sentir que aún estaba viva. Esa noche, nadie dijo nada más. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, Lily vio a sus padres sentados frente a la computadora, con la cabeza baja, leyendo cada artículo sobre hospitales en México, sobre las condiciones médicas, sobre las líneas de tratamiento, sobre las historias de pacientes extranjeros que habían estado allí. No dijeron que habían aceptado, solo buscaron en silencio como si ellos mismos se aferraran a una pequeña esperanza. Días después, todo empezó a quedar más claro. La información inicial que parecía vaga ahora mostraba un camino que los tres nunca habían considerado. Parecía que la oportunidad, aunque frágil, podría aparecer donde menos se esperaba. La Ciudad de México ya no era solo un nombre en la imaginación de Lily, comenzaba a convertirse en un destino real. Esa noche, Lily vio el mapa de México colgado en la pared. Se quedó en silencio un buen rato, no por alegría o emoción, sino por una sensación muy extraña. Sabía que este viaje no sería fácil, que tal vez no traería un milagro, pero solo la idea de poder elegir el camino para sus últimos días ya era suficiente para hacer que su corazón se sintiera más ligero. Lily cerró los ojos. Por primera vez en muchas semanas, sintió un rayo de luz, muy débil, pero luz real, y supo que estaba a punto de salir de una vida llena de hospitales y los familiares sonidos de las máquinas de monitoreo. Un nuevo viaje la esperaba, y comenzaba en el mismo momento en que expresó lo que más anhelaba. Desde que se tomó la decisión, la pequeña casa de la familia Anderson pareció cambiar su ritmo de vida. Ya no hubo noches de silencio pesado. En cambio, se escuchaba el tecleo prolongado, los susurros entre Thomas y Helen, el crujido de papeles, cada vez que imprimían un nuevo documento relacionado con el viaje. Nadie lo decía en voz alta, pero los tres sabían que no era un viaje de placer. Era como una apuesta contra el tiempo, en la que las probabilidades de ganar casi no estaban de su lado. Sin embargo, hicieron todo lo posible para prepararse de la manera más cuidadosa. Thomas, siendo el racional, revisaba meticulosamente cada detalle relacionado con el vuelo, los medicamentos y el hospital. Contactó a la embajada para preguntar sobre los documentos necesarios. Buscó cada artículo sobre el Hospital General de México, HGM, consultó la lista de especialidades, las opiniones de pacientes internacionales, anotó cada pregunta que tendría que hacer cuando se encontrara con los médicos en México. No porque creyera que allí podrían curar a su hija, sino porque quería asegurarse de que Lily estuviera lo más segura posible. A veces, en medio de la noche, Helen se despertaba y veía la luz de la lámpara del escritorio encendida. Thomas seguía allí. Sus ojos luchaban con los símbolos médicos que nunca pensó que tendría que entender. Helen se preparaba como una madre. Empacó la bolsa de medicamentos, organizando cada tipo por día para evitar confusiones. Compró alimentos no perecederos, un cuaderno de notas, pañuelos de papel, antialérgicos.
e incluso sus comidas favoritas de la infancia, como si pudieran hacer que su hija se sintiera un poco más cómoda en el largo viaje. De vez en cuando, se detenía, miraba al vacío por un largo rato y luego continuaba. El dolor de una madre no se puede expresar con palabras, solo se manifiesta a través de pequeños gestos cargados de amor. Lily observaba todo desde atrás. Nunca había visto a sus padres tan ocupados, ni había visto la preocupación tan evidente en cada uno de sus movimientos como ahora. Aunque sabía que el viaje albergaba una frágil esperanza, sentía que la propia preparación les había devuelto parte de la fe que se había ido agotando durante muchos meses. Para Lily, eso era más valioso que cualquier medicamento. Durante esos días, la casa se llenó de papeles y maletas abiertas en el suelo. Lily empacó muy poco, solo unas pocas prendas ligeras, su viejo cuaderno y una pequeña cámara que quería usar para documentar los últimos momentos de su vida. Cada vez que miraba esa maleta, no sentía miedo. Al contrario, una corriente cálida la recorría. Sentía que iba a un lugar, no para terminar con todo, sino para ver una vida que nunca había tenido la oportunidad de tocar. La noche antes del vuelo, la cena transcurrió en el familiar silencio, pero esta vez el silencio no era tan pesado como antes. Era como una forma en que los tres se concedían un último momento de paz en el lugar que había sido su hogar durante tantos años. Después de la cena, Helen abrazó a su hija más tiempo de lo habitual. Thomas se paró a su lado, colocando una mano en el hombro de Lily en un gesto poco común, como una palabra de aliento y una disculpa por no haber podido protegerla de este destino. Esa noche, Lily se quedó junto a la ventana durante mucho tiempo. La ciudad estaba tranquila como siempre, pero en su corazón surgía la sensación de que estaba a punto de salir de una vida anterior para ir a una tierra extraña, donde no sabía qué le esperaba. Respiró hondo. Por primera vez en muchos meses, su respiración ya no era pesada. Un viaje lleno de riesgos estaba listo. Y solo un día más, los tres dejarían su familiar hogar, llevando consigo una esperanza, por pequeña que fuera, pero suficiente para que se aferraran a ella. El avión aterrizó en la pista del AICM una mañana que aún brillaba con rocío. A través de la pequeña ventana, Lily vio jacarandás altos, tejados de tejas coloniales y un flujo interminable de vehículos. La escena era muy diferente de la tranquila Spokane, pero le trajo una sensación muy extraña. No era exactamente emoción ni confusión, sino como si estuviera entrando en una historia cuyo final desconocía. Al salir del aeropuerto, el calor los envolvió de inmediato a los tres. Thomas se frotó la frente. Helen entrecerró los ojos mirando a su alrededor, mientras Lily se quedaba inmóvil, sintiendo el bullicio que casi parecía desbordarse en cada una de sus respiraciones. El claxon de los coches, las voces que se llamaban entre la multitud, el zumbido de los motores, todo se mezclaba para formar una melodía extraña que nunca antes había escuchado. Pero en lugar de sentirse incómoda, Lily sintió algo latente dentro de ella, una vida vibrante y colorida, en total contraste con los meses que había pasado confinada en el hospital. El primer día casi no salieron del hotel, no por cansancio, sino porque Thomas quería asegurarse de que los medicamentos de Lily estuvieran intactos después del largo vuelo. Helen revisó cada tipo una y otra vez, mientras Lily se sentaba junto a la ventana, mirando la pequeña calle de abajo. Vendedores ambulantes empujaban sus carritos de tamales, motocicletas se abrían paso entre la gente, niños jugaban en la acera. La vida aquí no se parecía a ningún lugar que ella hubiera conocido. Era ruidosa pero no caótica, apresurada pero no fría. Por la tarde, Thomas intentó llamar al hospital usando el número que había anotado, pero no recibió respuesta en inglés. La preocupación era evidente en sus ojos. Helen colocó suavemente una mano en el hombro de su esposo, diciéndole que lo intentara de nuevo al día siguiente. Lily solo observaba, sin decir nada. Entendía los miedos de sus padres, pero al mismo tiempo, sentía que este lugar le estaba abriendo algo que aún no podía nombrar. A la mañana siguiente, recibieron un correo electrónico de respuesta del Coordinador Internacional del Hospital General de México,
HGM. El texto en inglés, aunque sencillo, era claro, instruyendo paso a paso desde la hora hasta el lugar, desde los documentos necesarios hasta el proceso de consulta. Thomas leyó y releyó la carta, como queriendo asegurarse de no haber malinterpretado nada. Helen sonrió suavemente, una sonrisa que Lily hacía mucho tiempo que no veía, y Lily solo sintió que su corazón se estremecía ligeramente, como una pequeña planta recién regada. En el camino al hospital, Lily miró por la ventanilla del coche y quedó asombrada por la vida a ambos lados de la carretera. Tiendas una tras otra, letreros de todos los colores, gente sentada en la acera tomando café por la mañana, puestos de tacos humeantes. El olor a comida mezclado con el calor del sol y el humo de los vehículos creaba una combinación que, en teoría, debería haberla abrumado. Pero para Lily era el olor a vida. No sabía si tendría la fuerza suficiente para embarcarse en este nuevo viaje, pero sabía que no se arrepentía de haber llegado hasta aquí. Esa noche, al regresar al hotel, Lily abrió su cuaderno y escribió unas pocas palabras, solo unas líneas breves. Hoy vi algo que antes solo había visto en una pantalla. Un lugar ruidoso, caluroso, a veces difícil de entender, pero lleno de gente que vive con mucha fuerza. Se detuvo un momento y luego escribió en silencio otra frase. Quizás tuve razón en venir aquí. La mañana de la cita en el hospital, México City tenía un sol matutino suave, no abrasador. Lily se sentó en el asiento trasero del coche de 7 plazas, que habían alquilado por días, observando en silencio las hileras de casas que pasaban por la ventanilla. Aunque había preparado su mente, todavía sentía su corazón revuelto, no por miedo al tratamiento, sino por la sensación de que estaba entrando en un lugar completamente nuevo, un lugar que podría cambiar el resto de su vida. La entrada del Hospital General de México apareció con una cantidad de gente abrumadora, gente de pie, gente sentada, voces que se llamaban, el sonido de las sillas de ruedas, los avisos por megafonía resonando en el amplio espacio. Thomas se detuvo un momento ante esa escena, mientras Helen apretaba suavemente la mano de Lily, como para recordarle que, por extraño que fuera, seguían juntos. Pero lo que los sorprendió no fue la multitud, sino la rapidez con la que un guardia de seguridad los reconoció como pacientes internacionales y los dirigió al área de apoyo especial. En el mostrador de recepción, un empleado que hablaba un inglés sencillo sonrió y los condujo a la sala de espera. La velocidad de trabajo allí contrastaba completamente con lo que Thomas había temido. No hubo confusión con los historiales médicos estadounidenses, ni miradas inquisitivas como él había imaginado. Todos estaban concentrados, amables y de buena voluntad. Poco después, una joven intérprete entró, se presentó y pidió permiso para revisar el historial médico. La forma en que leía cada página, tomando notas meticulosamente, hizo que Lily percibiera una seriedad que no esperaba encontrar en un país extranjero. Una vez completados todos los trámites, fueron invitados al departamento de hematología. La puerta de la consulta se abrió, revelando a un hombre de estatura media y rostro sereno. Era el doctor Miguel Ángel. Era mayor, pero sus ojos eran brillantes y firmes, con la serenidad de quien ha pasado muchos años enfrentando las enfermedades de otros. Cuando se sentó y comenzó a revisar el expediente de Lily, nadie se atrevió a hablar. Pasó las páginas del historial médico muy lentamente, deteniéndose a veces para hacer una pregunta breve. El intérprete transmitió cada palabra, y Lily asintió en respuesta. Ella no entendía todos los términos médicos, pero la cautela del médico fue suficiente para hacerla sentir tranquila. No hizo promesas, no ofreció palabras fáciles, ni se apresuró a sacar conclusiones. Solo dijo que era necesario realizar algunas pruebas más para asegurarse de que el cuerpo de Lily podría soportar un nuevo protocolo de tratamiento. Al salir de la consulta, Thomas exhaló un suspiro de alivio. Helen apretó suavemente la mano de su hija. Parecía que una parte de su carga se había aliviado. Lily caminaba más despacio que sus padres, pero en su corazón tenía una sensación diferente.
Sentía que ya no era solo una paciente que entraba en una batalla con un resultado predeterminado. Se sentía vista como una persona con una vida que aún valía la pena preservar. 2 días después, al regresar para obtener los resultados y escuchar el plan de tratamiento, Lily vio en los ojos del doctor Miguel Ángel algo que rara vez veía en los médicos de su país. No era una esperanza ilusoria, era una voluntad de luchar hasta el final. Y eso fue lo que hizo que el corazón de Lily se calentara de una manera que no podía explicar. Esa noche, al regresar al hotel, Lily abrió su cuaderno y escribió una línea muy despacio. Quizás llegué al lugar correcto. El primer día de ingreso de Lily para iniciar el nuevo tratamiento transcurrió en un ambiente tranquilo pero tenso. La habitación para pacientes internacionales, cerca de la estación central de enfermería, era ordenada, luminosa, y el constante zumbido del ventilador creaba una extraña sensación de calma. Helen ajustó la manta de su hija, mientras Thomas organizaba la bolsa de medicamentos junto a la cama, tratando de parecer tranquilo, a pesar de que sus manos temblaban ligeramente. El doctor Miguel Ángel llegó a primera hora de la mañana, con el plan de tratamiento cuidadosamente elaborado. Explicó cada parte a través del intérprete, con voz lenta pero firme. El tratamiento principal utilizaba un fármaco biológico al que Lily nunca había tenido acceso antes. No era un milagro, ni garantizaba resultados, pero era la única puerta que quedaba abierta. Lo que llamó la atención de Lily no fue el medicamento en sí, sino la mirada del doctor Miguel Ángel. Aunque llena de cautela, había algo en ella parecido a la confianza, aunque muy sutil, pero suficiente para que ella lo sintiera. Cuando la primera gota de la infusión comenzó a caer, Lily miró el monitor junto a ella. Durante muchos meses de tratamiento en Estados Unidos, cada infusión había sido una serie de dolores prolongados y el miedo a las complicaciones. Pero esta vez, solo sintió su cuerpo un poco pesado, ralentizado, pero no demasiado doloroso. Helen sostuvo la mano de su hija durante mucho tiempo, mientras Thomas, de pie a su lado, anotaba cada valor que mencionaba la enfermera. Nadie de los tres lo dijo en voz alta, pero todos intentaban aferrarse a cualquier señal positiva. Las enfermeras venían a revisar con frecuencia, con amabilidad y paciencia. Una joven enfermera llamada Luna a veces se pasaba, incluso fuera de su turno, solo para preguntar si Lily estaba cansada, si quería cambiar el tipo de caldo o si necesitaba una toalla fría. Esas pequeñas cosas hicieron que Lily mirara a la joven con una gratitud que no podía expresar con palabras. En un nuevo entorno aún desconocido, esa amabilidad fue como un ancla a la que aferrarse. Días después, comenzaron a aparecer los efectos secundarios. El cuerpo de Lily se sentía cansado, a veces náuseas, a veces fiebre leve, pero lo que la sorprendió fue la rapidez de respuesta del equipo médico. Con solo un pequeño cambio en los análisis de sangre, el doctor Ricardo informó inmediatamente al doctor Miguel Ángel y al farmacéutico clínico, y todo el equipo ajustó la dosis del medicamento. No esperaron al chequeo del día siguiente, no esperaron a que la situación empeorara. Todo se manejaba de forma rápida, precisa y con extrema cautela. Esa dedicación hizo que Thomas se preocupara menos gradualmente. Rara vez volvía a preguntar lo que decía el médico. En cambio, observaba en silencio cómo trabajaban. Helen estaba más tranquila. Ya no se tensaba cada vez que Lily cerraba los ojos para descansar, y la propia Lily, aunque aún débil, comenzó a sentir seguridad, una sensación que no había experimentado realmente en muchos meses. La tarde del 7º día, cuando la luz amarilla en la habitación parpadeaba, Lily abrió los ojos y miró al pasillo. El doctor Miguel Ángel acababa de pasar, sus pasos lentos, como si aún estuviera reflexionando sobre los pacientes que acababa de examinar. Al encontrarse con la mirada de ella, solo asintió levemente y siguió su camino. Ni una palabra de promesa, ni una frase de aliento florida, pero para Lily, eso fue suficiente para creer que no estaba sola. Esa noche, escribió en su cuaderno:
Aún no sé si mi cuerpo responderá al medicamento, pero por primera vez en muchos meses, sé que estoy luchando junto a personas que realmente quieren salvarme. Esa mañana, Lily despertó con una sensación inusual. Su sueño se había fragmentado en cortos periodos. Su cuerpo se sentía pesado, como si la arrastraran al fondo del agua. Cuando Helen colocó una mano en la frente de su hija, se detuvo alarmada por el calor que se extendía demasiado rápido. Thomas inmediatamente presionó el botón de llamada a enfermera. En solo unos minutos la habitación, antes tranquila, se volvió tensa con los pasos apresurados y los susurros urgentes del personal de enfermería. La temperatura subió, su ritmo cardíaco se aceleró, la respiración de Lily se volvió más agitada. Los números en el monitor saltaban constantemente a niveles de alarma, haciendo que toda la familia se quedara sin aliento. El doctor, Ricardo, apareció primero, solicitó análisis de sangre urgentes y pidió a la enfermera que preparara el equipo de soporte. Inmediatamente después, entró el doctor Miguel Ángel. Su rostro estaba más serio que de costumbre. No hicieron falta muchas palabras. Todos entendieron que la situación estaba más allá de los límites de seguridad. Los resultados de los análisis llegaron tan rápido que Lily ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de dónde estaba. Los marcadores de inflamación aumentaron repentinamente. Los glóbulos blancos se dispararon anormalmente. Era una señal clara de septicemia. El intérprete repitió cada detalle, pero incluso sin entender todos los términos, Lily sintió el nivel de peligro en cada mirada. El doctor, Miguel Ángel, habló lenta y claramente. Era necesario trasladarla a la unidad de cuidados intensivos, UCI, de inmediato. El tratamiento se suspendería temporalmente. La prioridad ahora era evitar que los órganos fallaran aún más. Helen apretó la mano de su hija hasta que sus dedos se pusieron blancos. Thomas estaba a su lado, pero no pudo decir una palabra. Ambos sabían que esta complicación era lo que más habían temido durante meses. Y ahora había aparecido, sin previo aviso, cuando Lily fue empujada por el largo pasillo hacia la sala de cuidados intensivos. Todos los sonidos a su alrededor parecieron desvanecerse, quedando solo el rodar constante de las ruedas de la camilla y la fría luz blanca que caía sobre su rostro. El cuerpo de Lily estaba tan cansado que no podía pensar con claridad, pero en ese momento frágil, vio claramente la figura de su madre corriendo detrás, mientras su padre caminaba pegado a ella, tratando de contener el pánico. La unidad de cuidados intensivos estaba extrañamente silenciosa. El sonido constante del monitor cardíaco resonaba, intercalado con el zumbido de las bombas de infusión. El doctor, Miguel Ángel y el equipo de médicos de la UCI intercambiaban ideas constantemente, estableciendo un protocolo de emergencia. Se utilizaron antibióticos potentes combinados con terapias de apoyo inmunológico. Las enfermeras revisaban los signos vitales cada hora, casi sin alejarse de ella por mucho tiempo. Lily estaba a veces consciente, a veces inconsciente. Cuando abría los ojos, solo veía sombras de personas y miradas llenas de preocupación. Cuando los cerraba, se perdía en imágenes fragmentadas, sin poder distinguir entre el sueño y la realidad. En muchos momentos, sintió como si estuviera traspasando el umbral de la vida, tan frágil que un aliento más y se desvanecería en la oscuridad infinita. Caía la noche y la condición de Lily seguía inestable. La temperatura bajaba y volvía a subir, el pulso acelerado y luego anormalmente lento. Thomas estaba de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas, hasta que los nudillos se le pusieron rojos. Helen se sentó en un rincón, sin apartar la vista de su hija. Ambos no se atrevieron a irse ni un minuto, como si salir hiciera que todo se derrumbara. En un breve instante, cuando Lily abrió los ojos, vio la figura del doctor, Miguel Ángel, de pie en silencio al pie de la cama. No dijo nada, solo observó cada valor con una mirada de profunda preocupación que intentaba ocultar. En ese momento, aunque tan débil que no podía moverse, Lily sintió que esta batalla no era solo suya. Había personas que dedicaban todo su esfuerzo a mantenerla con vida. Luego la oscuridad volvió a envolverla,
se sumió en un sueño profundo y no supo qué le esperaría al despertar. Esa noche, cuando todos estaban exhaustos de esperar, comenzó a aparecer un cambio pequeño pero significativo. La temperatura de Lily, después de muchas horas de aumento constante, comenzó a descender lentamente. El ritmo cardíaco, antes inestable, también se fue estabilizando. Las notas de las enfermeras ya no eran todas números rojos de advertencia, sino que se intercalaban algunos dentro de los límites aceptables. Nadie se atrevió a decir nada, nadie se atrevió a respirar fuerte. El personal de turno solo anotaba en silencio cada signo, como si temieran que cualquier palabra pudiera romper ese frágil hilo de esperanza. El doctor Miguel Ángel vino a revisar casi a medianoche. Se quedó inmóvil mucho tiempo frente al monitor, con una mirada tensa pero también con un destello de confianza. Cuando miró a Lily, no ofreció palabras de aliento, solo asintió levemente a la enfermera de turno. A veces, el silencio significa más que cualquier palabra. Significaba que no habían ganado, pero tampoco habían perdido, que esa joven todavía se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. Lily estaba consciente solo en breves momentos. En una ocasión, al abrir los ojos, vio a su madre sentada en un rincón de la habitación. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas, sus ojos rojos pero brillantes al ver a su hija. Su padre estaba cerca de la puerta, su cuerpo rígido por la tensión, pero su mano tembló ligeramente cuando la pantalla del monitor cambió a un color seguro. Lily quiso decir algo, pero sus labios apenas se movieron. Sin embargo, solo ver a sus padres allí le dio la fuerza para continuar. Durante toda la noche, los signos vitales de Lily progresaron en una dirección positiva. No rápido, no de repente, sino poco a poco. Cada pequeño cambio se registraba cuidadosamente. Cada mejora hacía que todo el equipo médico exhalara un largo suspiro. Luna, a pesar de haber terminado su turno, se asomaba a mirar a Lily a través del cristal que la separaba y colocaba suavemente su mano en la puerta, como queriendo enviarle más fuerza. A la mañana siguiente, cuando la primera luz del sol se filtró por la estrecha ventana, la condición de Lily era más estable. El marcador de inflamación disminuyó notablemente. La presión arterial volvió a un nivel aceptable. Una enfermera le susurró al doctor. Ricardo, que no se había atrevido a pensar que la paciente sobreviviría al ver los resultados iniciales de los análisis. El doctor, Ricardo, solo sonrió y negó con la cabeza, como si él mismo acabara de cruzar un límite frágil junto con la paciente. Esa tarde, el doctor Miguel Ángel regresó y revisó cuidadosamente cada página de los nuevos análisis. No mostró euforia, pero en sus ojos había una sensación de alivio que la familia de Lily reconoció de inmediato. Dijo, a través del intérprete, que la situación estaba bajo control. Ella aún tendría que quedarse en la UCI para continuar el monitoreo, pero el mayor riesgo había sido temporalmente superado. Al escuchar esa frase, Helen rompió a llorar. Thomas se dio la vuelta, tratando de ocultar su emoción. Y Lily, aunque su cuerpo aún estaba débil, sintió algo muy extraño en su corazón, como si desde lo más profundo, una mano invisible la hubiera devuelto. 2 días después, se redujeron los equipos de soporte. Lily pudo abrir los ojos por más tiempo. Pudo escuchar más claramente las conversaciones de las enfermeras y los médicos. Cada pequeño avance era como un regalo que nunca se había atrevido a soñar. Cuando finalmente le informaron que sería trasladada de nuevo a la zona de tratamiento regular, el personal médico se puso a ambos lados del pasillo, observándola en silencio. Nadie dijo suerte, nadie dijo que esto duraría. Pero sabían que Lily había superado una noche que muy pocos pacientes lograban superar. Para Lily, ese umbral entre la vida y la muerte no fue solo una complicación, fue el momento en que se dio cuenta de que demasiadas personas la estaban aferrando a esta vida, no con promesas, sino con acciones silenciosas y una dedicación incansable. Por primera vez, Lily sintió que vivía no gracias a los medicamentos, sino gracias a la gente. Cuando fue trasladada de nuevo a la zona de tratamiento regular, Lily sintió como si acabara de salir de una gran tormenta.
Su cuerpo aún estaba débil, pero su mente estaba más lúcida, lo suficiente para reconocer los rostros familiares que aparecían a su alrededor cada día. La pequeña habitación donde ahora yacía ya no tenía el color del miedo. Era como un refugio temporal donde las personas, poco a poco, avanzaban cada día para recuperar la vitalidad perdida. Luna fue la primera en hacer que Lily sintiera claramente ese cambio. La joven enfermera parecía más feliz el día que Lily regresó, y sus ojos eran mucho más cálidos. Cada mañana, al traer la bandeja de caldo, Luna preguntaba suavemente, ¿Hoy? ¿Lily prefiere comida mexicana o internacional? Aunque el inglés de Luna no era perfecto, su sinceridad superaba todo. Algunos días, Luna le traía un plato de caldo de pollo humeante, diciendo que su madre en el pueblo solía preparar esto para los enfermos. Lily comía cada cucharada lentamente, sintiendo el calor no solo del caldo, sino del corazón de la gente. El doctor Ricardo también se volvió gradualmente familiar. Ya no mantenía la expresión seria del primer día. A veces incluso contaba pequeñas anécdotas de sus tiempos de estudiante para que Lily se relajara. Una vez, tomó un documento en inglés y le hizo a Lily algunas preguntas para asegurarse de que entendía correctamente la terminología. Lily se echó a reír. Era la primera vez que reía de verdad en todo el tiempo que llevaba hospitalizada, no por cortesía, sino porque realmente se sentía cómoda. El entusiasmo y la meticulosidad del doctor Ricardo la hicieron creer que estaba siendo cuidada por personas que no solo eran expertos en su profesión, sino también de gran corazón. Una tarde, cuando a Lily se le permitió salir en silla de ruedas al patio del hospital para respirar aire fresco, se encontró por casualidad con Sofía, la niña que vendía libros usados de la que Thomas había hablado varias veces. Sofía solo tenía 12 años. Su rostro era brillante, sus ojos vivaces, y siempre llevaba consigo una pila de libros atados prolijamente con una cuerda. Cuando supo que Lily era la nueva paciente de Estados Unidos, Sofía solo sonrió amablemente y le dio un viejo cómic con los colores desvanecidos. Dentro había una torpe letra manuscrita: «Todos merecen seguir viviendo». Lily pasó una y otra vez la pequeña página, sintiendo como si alguien acabara de depositar un regalo invaluable en su corazón. Las tardes siguientes, Sofía se pasaba de vez en cuando, trayendo diferentes libros o simplemente para sentarse junto a Lily unos minutos y luego irse. No hacían falta muchas palabras, solo la presencia de la niña era suficiente para que Lily se sintiera más tranquila. Luego, un día, Lily conoció a don Rafael, un conductor de taxi mayor que trabajaba cerca del hospital. Él apareció cuando Helen estaba tratando de pedir un coche para llevar a Lily de regreso al hotel para una consulta externa de seguimiento. Hablaba poco inglés, pero la sinceridad emanaba de cada palabra, de cada expresión facial. Cuando supo que Lily era una paciente de tratamiento prolongado, contó a través del intérprete que había perdido a su hija por una enfermedad grave. Desde entonces, cada vez que veía a un paciente joven, quería ayudar un poco, aunque solo fuera llevarlos sin cobrarles. Lily lo miró durante mucho tiempo, no por lástima, sino porque en los ojos de ese hombre de 60 años había algo parecido a una compasión que no necesitaba palabras. Los días siguientes, cada vez que Lily tenía una cita, don Rafael la esperaba. En los cortos trayectos, hablaba de la vida en la Ciudad de México, de los recuerdos con su hija fallecida. Helen escuchaba, mientras Lily se apoyaba en silencio en el asiento, sintiendo claramente que en una ciudad extraña, tenía personas que la veían con los ojos de un familiar. Cada una de esas conexiones, desde Luna, el doctor, Ricardo, Sofía hasta don Rafael, fue tejiendo gradualmente una red invisible que sostenía a Lily. Al caer la noche, en lugar de la ansiedad de antes, sentía su corazón calentarse, como si la vida la estuviera colocando suavemente de nuevo en la posición de alguien amado, cuidado, que existía. Comenzó a creer que la recuperación no era solo una cuestión de medicina, también era un viaje del corazón. Cuando los indicadores se estabilizaron gradualmente y Lily tuvo fuerzas suficientes para dejar el área de hospitalización, el doctor
Miguel Ángel le sugirió que podría hacer un viaje corto para cambiar de aire, siempre que se cuidara y siguiera estrictamente las indicaciones médicas. Esa sugerencia llegó una mañana tranquila cuando el sol de la Ciudad de México era lo suficientemente cálido y la brisa soplaba suavemente por la ventana de la consulta externa. Helen miró a su hija. Sus ojos mezclaban preocupación y esperanza. Thomas dudó, pero no pudo negar que Lily necesitaba un soplo de aire fresco después de semanas de lucha agotadora. Lily no eligió lugares concurridos o lejanos. Lo primero que pensó fue en Guadalajara, no por sus lugares de interés turístico, ni por curiosidad sobre otra región, sino porque allí estaba Andrea, la joven enfermera que le había enviado a Lily una pequeña tarjeta con un papel picado y el mensaje «Sigue viviendo». Nunca se habían conocido en persona. Andrea era solo una de las personas que la habían apoyado a distancia en el momento en que Lily estaba en estado crítico. Pero ese pequeño regalo había sembrado en su corazón una sensación de cercanía difícil de describir. Lily quería conocer a esa joven, como una forma de cerrar una serie de días tumultuosos con un encuentro tranquilo. El tren salió de la Ciudad de México cuando aún estaba oscuro. El aire frío se colaba en cada respiración. Helen abrazó a Lily fuertemente cada vez que tosía un poco. Thomas revisó los billetes, los medicamentos y los documentos médicos por última vez antes de sentarse. El tren rodó, alejándolos del ajetreado ritmo de vida familiar para ir hacia el norte. Lily apoyó la cabeza en la ventanilla, mirando cómo la oscuridad se desgarraba en largas franjas. Cada momento que pasaba, la hacía sentir que se acercaba a una parte del viaje que nunca se había atrevido a imaginar que tendría. Guadalajara los recibió con el frío de principios de temporada, un frío que calaba en la piel, pero que extrañamente los mantenía alerta. Cuando Andrea apareció en el vestíbulo del hotel, Lily la reconoció de inmediato a pesar de no haberla visto nunca. Chaqueta blanca, cabello recogido y una sonrisa suave como las tardes de principios de otoño. Andrea se acercó, asintiendo ligeramente para saludar a toda la familia. No fueron necesarias largas presentaciones, ni muchas preguntas. El encuentro fue tan natural como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo lento que Lily agradecía enormemente. No se apegaron a un itinerario, ni intentaron ver toda la ciudad. Solo fueron mañanas caminando alrededor de la Plaza de Armas, tranquilas tardes en pequeños cafés con música suave. Algunas tardes, visitaron algunas tiendas cerca del centro histórico. Andrea no los acompañó todo el día, pero cada vez que tenía tiempo libre, pasaba trayendo algún pequeño obsequio. A veces unas tostadas, a veces una bolsa de mazapanes, a veces una taza de chocolate de metate listo para que Lily probara el sabor de Guadalajara de la manera más suave. Una tarde ventosa, Lily y Andrea se sentaron en un banco de piedra a orillas del lago. Andrea contó que eligió la profesión de enfermera porque una vez presenció cómo un paciente extranjero fallecía en silencio, sin familiares a su lado. No quería que nadie tuviera que enfrentar esa soledad. Esa confesión dejó a Lily en silencio, no por la triste historia, sino porque comprendió que detrás de cada persona en este lugar había un corazón tierno, siempre abierto a los demás sin pedir nada a cambio. Lily sintió claramente una cosa. La vida no solo existía en habitaciones de hospital blancas o en gráficos de resultados. Estaba presente en tiene conversaciones cálidas, en el cuidado silencioso y en las personas que entraban en su vida por casualidad, dejando una huella imborrable. El día que se fue de Guadalajara, Lily estuvo de pie durante mucho tiempo frente a la ventana de la habitación del hotel. La ciudad estaba despertando, los tejados de tejas antiguas y las calles aún cubiertas de rocío. No sentía arrepentimiento ni tristeza. Lo que quedaba en su corazón era gratitud. Guadalajara no había sanado su cuerpo, pero había sanado su alma de una manera muy particular. Después de meses de tratamiento ambulatorio que transcurrieron tranquilamente y con citas de seguimiento cada vez menos frecuentes, Lily comenzó a prepararse mentalmente para regresar a Estados Unidos. Aunque su salud no estaba completamente restaurada,
estaba lo suficientemente estable como para continuar el tratamiento a largo plazo en su país natal. Helen y Thomas también ansiaban traer a su hija de vuelta al seno familiar, donde los seres queridos esperaban noticias cada día. Pero antes de dejar México, Lily sabía que tenía que hacer una última cosa. Quería volver al hospital, el lugar que la había salvado del umbral entre la vida y la muerte, para dar las gracias de la manera más completa. Ese día, México City estaba nublada. Nubes grises cubrían casi todo el cielo. El aire parecía ralentizarse, adecuado para el estado de ánimo de Lily, mitad triste, mitad aliviado. Al cruzar la familiar puerta de cristal de la zona de tratamiento, sintió que su corazón se estremecía. Todo seguía igual. El largo pasillo, la suave luz amarilla, los pasos de la gente que iba y venía, y el tenue olor a antiséptico. Pero para Lily, cada detalle contenía un fragmento de recuerdo inefable. El doctor Miguel Ángel fue el primero en reconocerla. Se detuvo en medio del pasillo, miró a Lily con sorpresa y luego sonrió amablemente. No fueron necesarios saludos formales, solo su asentimiento bastó para que Lily sintiera la calidez. Cuando dijo que quería agradecer a todos antes de dejar México, el doctor Miguel Ángel respondió suavemente: «No nos debes nada. Lo importante es que has tenido el valor de llegar hasta hoy». Después, muchas enfermeras aparecieron sucesivamente. Algunas le dieron una palmadita en la mano, otras solo sonrieron amablemente, otras preguntaron algunas cosas y luego se apresuraron a seguir con sus tareas. Nadie exageró, pero en cada mirada, Lily sintió una alegría sincera. Su presencia ese día fue una serena afirmación de que todos sus esfuerzos habían dado un buen resultado. Luna le trajo una pequeña bolsa de tela. Dentro había un llavero de madera con la figura de un colibrí extendiendo sus alas. Luna explicó suavemente que el colibrí es un símbolo de resurgimiento, del viaje de regreso al cielo después de la tormenta. Lily tomó el regalo con las manos ligeramente temblorosas. Nunca había pensado que un objeto tan pequeño pudiera tocar su corazón tan profundamente. Sofía también apareció de repente, con un libro viejo en brazos. Las páginas estaban descoloridas y los bordes doblados, pero Sofía lo sostenía como un tesoro. Lo abrió, señalando la letra manuscrita. «La última vez, recibiste uno, este es el segundo. ¿Lo guardas por mí?» Lily abrazó el libro contra su pecho, sin poder decir una palabra, aparte de un asentimiento muy lento. Don Rafael la esperaba en el vestíbulo de la planta baja. No llevaba nada. Solo le dio a Lily un pequeño papel con su dirección y unas palabras garabateadas en español. «Cuando regreses a México, ven a visitarme. No necesitas avisar». Ella miró esa caligrafía envejecida y sintió un nudo en la garganta. Un hombre que había experimentado la pérdida le mostraba tanta amabilidad, un completo extraño, solo porque creía que todos merecían tener a alguien a su lado en tiempos difíciles. Al final de la tarde, cuando Lily se preparaba para dejar el hospital, el doctor Ricardo se acercó y le entregó un sobre delgado. Le dijo que contenía todo el expediente médico bilingüe, cuidadosamente editado, junto con algunas notas personales. «Recuerda guardarlo bien. Si los médicos en Estados Unidos necesitan más información, solo tienen que enviar un correo electrónico y nosotros les ayudaremos». Lily apretó el sobre en su mano, no porque los documentos fueran importantes, sino porque era la prueba de un camino lleno de lágrimas, miedo y también de milagros. Al salir de la entrada del hospital, de repente, el sol brilló. La luz se posó sobre el cabello de Lily, haciéndola parpadear varias veces. Se volvió para mirar la hilera de edificios a sus espaldas. Ya no sentía miedo, solo gratitud. En un lugar al otro lado del mundo, la habían salvado. Pero, lo que era más importante, le habían enseñado que, por frágil que fuera la vida, los seres humanos podían apoyarse unos a otros con amabilidad. Ese era el regalo que llevaba consigo, más valioso que cualquier medicamento, más duradero que cualquier plan de tratamiento. El vuelo de regreso a Estados Unidos fue más largo y tranquilo de lo que Lily había imaginado. En el vasto cielo,
volvió a abrir el cuaderno que la había acompañado durante todo el viaje. Las líneas garabateadas de los primeros días en el hospital, las notas temblorosas al borde de la vida y la muerte. Luego, las páginas llenas de esperanza al escuchar las noticias de que los indicadores mejoraban. Cada página le recordaba cada rostro, cada voz, cada mano que la había levantado en el período más oscuro de su vida. Cuando el avión aterrizó, el frío seco de su hogar la envolvió, muy diferente del calor sutil de la Ciudad de México o el frío fresco de Guadalajara. Pero esta vez, Lily ya no se sentía perdida. En su corazón, una parte de México se había quedado en ella, del mismo modo que una parte de ella se había quedado allí, un rincón de recuerdos inseparables. Los médicos en Estados Unidos miraron el historial de México con admiración. Dijeron que ella tuvo mucha suerte de tener acceso temprano al nuevo medicamento, pero Lily entendió que el medicamento era solo una parte. Lo que la retuvo fue la amabilidad de las personas que se acercaron a ella con un corazón sincero. Varios meses después, Lily se matriculó de nuevo en la universidad. Esta vez, eligió la carrera de traducción médica, no para convertirse en médica, sino para ser un puente entre pacientes vulnerables y sus cuidadores, tal como muchas personas en México habían estado entre la vida y la muerte, y la habían devuelto a la luz. Cada vez que recordaba su viaje a México, Lily sonreía suavemente. El milagro no radicaba en que hubiera sobrevivido, sino en que había logrado vivir como una persona completa, incluso en los días que parecían más frágiles.